creo que la fe es muy amplia y hay un montón de cosas que podemos sacar. Y hay algo que a mí cuando uno lee Hebreos 11 y lee los héroes de la fe y la confianza van de la mano. No hay forma de que nosotros caminemos en Cristo y con nuestras acciones hagamos algo diferente. Parte de la fe es confiar en Dios, primero que Dios es real, que Dios existe y que Dios está interesado en caminar con nosotros. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué sucede todos los días cuando nosotros salimos el lunes a la mañana? Porque la fe se pone en práctica. La fe se pone a prueba y la fe se estira. Y hay cosas en las cuales nosotros, una cosa es tener la fe en la teoría y en la razón, otra cosa es vivirla y obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y ahí es una gran diferencia. Nosotros venimos de Argentina, el que no, creo que todos conocen más o menos las noticias de nuestro país. Venezuela y Argentina están en algunas cosas parecidos. Estamos con una inflación del 18 al 20% mensual. Y ustedes se vuelven locos porque la inflación es del 7% anual. Vivimos una situación en Argentina en la cual si no tuviéramos fe, si no hubiera fe, les puedo garantizar, y muchos están siendo probados en fe. ¿Pero qué es ser probados en fe? ¿En quién creemos? ¿Y en quién decimos creer a la hora de que las situaciones de la vida cotidiana nos confrontan? Porque es muy lindo hablar de fe, es muy lindo hablar de confianza en Dios. Ahora, cuando llega el recibo, que hay que pagar el alquiler o que hay que pagar el leasing del carro, es ahí donde se ve en evidencia y se demuestra si verdaderamente lo que nosotros decimos creer y en quién creemos es real o no es real. Están todos serios. Y yo quiero tomar, con respecto a la fe, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo quiero tomar estos versículos. El versículo 11:6 para mí es clave, que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, primero debe creer que Él exista y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. La fe es tan importante que si no tenemos fe, no hay forma de que nosotros estemos vinculados y que Dios se agrade de nosotros. Y cuando uno lee los primeros versículos, a mí hay alguien que siempre me llamó la atención del por qué está dentro de los héroes de la fe. Porque uno puede reconocer a Abraham, puede reconocer a Isaac, a Moisés y a todos los que están ahí. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando el autor de Hebreos empieza a hablar, nombra a alguien que nosotros tenemos muy poca historia de él, que es Abel. Es más, solamente hay un par de versículos en la Biblia y después de Abel no sabemos más nada, porque ¿qué es lo que sabemos de Abel? Que Caín lo mató. Pero es interesante el saber por qué Abel está contado ahí. Y para eso, miren, les leo de vuelta el versículo que leyó el pastor. Que lo tengo por acá, denme un momento. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Miren qué interesante que la acción de Abel, de la ofrenda, es contada como fe. Y si vamos a los versículos, es decir, bueno, vamos a meternos en la historia de Abel y saber por qué el autor de Hebreos está diciendo esto, yo quiero invitarlos a Génesis
4, versículos 3 al 5. La Nueva Traducción Viviente dice así: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda: las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Yo voy a agarrar estos versículos y vamos a ver algunos puntos claves. ¿Cuál fue la gran diferencia entre una ofrenda y la otra? Los dos ofrendaron, ¿sí o no? ¿Cuál fue la diferencia? Eso es lo superficial. Yo acá les voy a dar algo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque agarramos, muchas veces hemos escuchado estos versículos para hablar de ofrenda, ¿sí o no? Y agarramos y está que a Dios hay que darle lo mejor. Y agarramos a Abel de ejemplo, pobrecito, y le damos. Ahora, eso es lo superficial, porque esa fue la acción que Abel hizo, con la diferencia de su hermano. Hay algunos principios acá que son interesantes. El primer principio que a mí me gusta resaltar es que cuando uno, y mire que vamos a estar hablando de fe y de ofrenda. Cuando uno va a ofrendar, la ofrenda se planifica. Nosotros no podemos llegar sin una planificación previa. Esta es una de las cosas que a mí de Abel me gusta. ¿Por qué? Porque Abel planificó lo que iba a ofrendar. Caín agarró algunos de sus cultivos y dio como ofrenda. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia y ofrendamos lo primero que está en el bolsillo? ¿Sí o no? O sea, ¿están todos serios? ¿Nadie me dice nada? Rompamos el hielo un poquito. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia y nos olvidamos de decir, llegó la ofrenda y no traje, a veces ni siquiera traemos el diezmo, ¿sí o no? ¿Sí? El pastor no los escucha, tranquilos, tranquilos, tranquilos. La intención de nuestro corazón a veces es buena, pero la no planificación es algo que nosotros necesitamos trabajar. La ofrenda se planifica. Y nosotros no damos de lo que nos sobra. Este es otro principio que nosotros debemos tener muy en cuenta. Cuando nosotros damos de lo que nos sobra, en realidad no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Y algo que la diferencia entre Caín y Abel, hay mucho de esto. ¿Por qué? Porque los dos ofrendaron. La diferencia fue qué es lo que había en la intención del corazón de uno y el otro. Uno se planificó, el otro no. Y si vamos a otro principio que es muy importante con respecto a al tener esta diferencia, y acá para mí es una base clave, es que Abel tenía una concepción de quién era Dios como Dios y como proveedor. Esa es la llave. Porque nosotros nos quedamos con el cascarón. Nos quedamos con el cascarón de a Dios hay que darle lo mejor y a Abel lo que dio fue lo mejor. Pero ¿por qué dio lo mejor? No podemos dar lo mejor si nosotros no tenemos el concepto claro de quién es Dios para nosotros. Si nosotros sabemos que Dios es nuestro proveedor y que Dios de por sí, o sea, ahí es donde se activa la fe. Si Dios es nuestro proveedor, automáticamente Dios se merece lo mejor. Ahí cambia el concepto. Yo no puedo dar una ofrenda simplemente porque tengo $1000 en el bolsillo y viene alguien y nos dice que hay que dar lo mejor y saco los $1000 sin entendimiento. Va a ser una ofrenda, mire, me atrevería a decir muy parecida a la de Caín. ¿Por qué? Porque en realidad estamos dando simplemente porque creemos que hay que dar lo mejor. Pero no hay el sustento de por qué lo estamos haciendo. Y ahí es donde la fe nunca se activa. Y esta es una de las bases que para mí, con respecto a Abel, es clave. ¿Y por qué yo creo que Abel está metido dentro de este
capítulo hermoso que es Hebreos 11, que nos da el fundamento de confiar en Jesús, confiar en Cristo, que Él es nuestro centro. Pero necesitamos entender cuál es el concepto. Y ahí es donde entra un poco, ¿se acuerdan que cuántos estuvieron? Yo creo que hace un año, ¿qué fue? Hace un año y medio, Paz, que yo vine a hablar de Ardiendo. Es la concepción de cuál es nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre Abel y Caín, aunque los dos eran hijos de Adán y Eva, yo creo que en el sistema de creencias de ambos, lo que estaban teniendo la concepción de Dios era totalmente diferente. Y lo más loco es que cuando uno lee Génesis, y si te vas unos versículos más adelante, te vas a encontrar que Dios habla con Caín. O sea, Caín se pone mal, Dios viene al encuentro de Caín y le habla. Había una relación. No es que Caín era el malo de la película y no pasaba nada. No. Había una relación. Dios viene y se acerca y le dice, hey, si vos hicieras lo correcto, se soluciona el tema. ¿Qué es hacer lo correcto? Acá vamos a hacer un ida y vuelta. Los escucho. ¿Quién más? El único que está, el único es el pastor. ¿Quién más? Vamos. ¿Qué es hacer lo correcto? Saber a quién le servimos, estar seguro de a quién tenemos enfrente. Bien. Para tener confianza y poder estar viviendo con Él en todo momento y depender 100% de Dios. Bien. Hay algo que nosotros debemos entender, que el hacer lo correcto, cuando Dios habla con Caín, lo que le está diciendo es, necesito estar en primer lugar. Ahora, si ustedes miren algo, yo voy a hacer un paralelismo entre Caín y Abel y nosotros. ¿Cuántos de nosotros trabajamos todos los días y agarramos el dinero al final de la semana, o al final de la quincena, o al final del mes? Y en realidad, cuando nosotros agarramos ese dinero, nosotros lo que creemos que ese dinero viene por nuestro esfuerzo personal. Por ende, Dios sí, le damos gracias a Dios, entre comillas, pero somos nosotros los que administramos eso. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia con Caín? Es lo mismo. Caín lo que hacía era cultivar la tierra, tenía una concepción de Dios, pero en algunas cosas Dios estaba allá, pero la tierra y el esfuerzo mío es el que desarrollo ciertas cosas. Y en el momento de que tengo que dar una ofrenda, ok, agarro más o menos de lo que tengo y lo doy. Es ahí donde nosotros necesitamos reordenarnos con respecto a nuestros principios. Y el sistema de creencias es muy clave. Muchos de nosotros, el sistema de creencias, miren, yo les voy a leer una definición sobre el sistema de creencias, que para mí es clave. El sistema de creencias, nuestro sistema de creencias se forma a partir de experiencias, ideas y pensamientos de cómo vemos el mundo y lo que nos rodea. Esto crea una realidad, a veces distorsionada, que influye en nuestra forma de pensar, actuar y reaccionar. Muchas de nuestras experiencias del pasado, si nosotros hemos tenido una infancia en la cual nuestro padre no ha estado presente y posiblemente haya estado más presente nuestra mamá, hay una gran posibilidad de que cuando nosotros hablamos de Dios Padre, nos cueste conectar con Él. Si en tu vida, en tu infancia, viviste escasez, hay una gran posibilidad que el día que vos tenés tu familia, tenés tu matrimonio, en ciertas cosas lo que viviste en la infancia, aunque creas en Dios y creas que Dios es tu proveedor, el sistema de creencias te dice que siempre te va a faltar. Yo siempre doy un ejemplo, que yo amo a mis papás,
pero o sea, cuando uno ve el contexto, yo en algún momento lo empecé a entender. Los visitaba a Buenos Aires, ellos trabajan en Buenos Aires y en Mar del Plata viven más los fines de semana, que es una ciudad que está a 4 horas de Buenos Aires. En Buenos Aires tienen un punto de venta de pescado, una pescadería y un punto de venta mayorista. Muchas veces los visitamos con Caro y con los nenes, y muchas veces cuando llegamos uno se encuentra en las alacenas de la casa rollos de papel cocina, salsas de tomate, conservas y papel higiénico para 6 meses. Ellos son 2. O sea, no hay forma de que se gasten todo lo que hay adentro. O sea, eso es como, es para 2 años aproximadamente. Entonces, uno llega y arranca y uno dice, bueno, mamá, pero ¿por qué? Entonces, y es más, empezamos a sacar, no sé si a alguno le ha pasado con sus padres, y uno empieza a sacar cosas hasta que están vencidas. Y dice, pero no, ¿por qué? Ahora, cuando yo me voy al contexto de conocer su historia, y hace muchos años empecé a preguntarles, me fui dando cuenta que mi papá es hermano mayor de 11 hermanos, se crió en el campo, fue uno de los pocos que salió adelante con un montón de emprendimientos, pero siempre estuvo con escasez de chico. Es más, vivían, o sea, él dormía en una cama, en realidad no era una cama, era un colchón de arpillera y paja, y dormían 3 o 4 hermanos juntos. Mi mamá vivió un proceso en el cual creo que es a los 10 años ella se queda sin su mamá y su padre desaparece. Entonces ella se cría con una tía, junto con su hermano menor, con mucha escasez. Entonces cuando uno empieza a entender ese proceso, dice, ahora entiendo por qué. Ahora son personas prósperas, son personas que tienen para dar y han dado un montón en el reino, pero en su sistema de creencias y en sus acciones del día a día, muchas veces parece que no hubiera coherencia. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces con respecto a nuestro sistema de creencias venimos arrastrando por herencia, experiencias, y hemos creído mentiras y las hemos implantado en nuestra vida como si fueran verdades? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos que Dios es nuestro proveedor, hacemos así con el dedito, decimos, bien, sí, lo creo, pero cuando salimos de acá, en la primera acción en la cual deberíamos demostrar que lo que estamos diciendo es lo que estamos haciendo y en quién estamos confiando, es totalmente lo contrario. ¿Cuántos han recibido algo? O sea, y si hay algo que más a mí me lleva es cómo la fe y las finanzas van de la mano. En donde más somos probados, nuestra fe, es en las finanzas. No me parece casualidad que la primera base de Hebreos, cuando está hablando de fe, hable sobre Abel. Y no me parece casualidad que hable sobre la ofrenda de Abel contada como fe y como un hombre justo. Entonces hay algo ahí en el cual nosotros necesitamos trabajar. El sistema de creencias muchas veces necesitamos nosotros identificar a qué mentiras le hemos creído. Y no sé si te ha pasado, mira, hace un tiempo atrás estábamos charlando con una pareja que vino a casa y ellos recién se habían casado. Y estaban en conflicto. O sea, su conflicto era cuando iban al supermercado. ¿Cuántos matrimonios se sienten parecidos? Vieron que hay un tema, cuando hay un par de reels de eso, cuando un hombre va al supermercado a buscar algo y cuando va la mujer, ¿no? La diferencia. Bueno, acá el tema era que cuando iban a hacer el mercado de la semana o de la quincena, llegaban a la caja y ella, o sea, él arrancaba, él agarraba el carrito y él arrancaba a tirar. Él metía. Y ella, cada cosa que él metía es como que lo incomodaba. Y veía el carrito lleno, entonces cuando llegaba a la caja, él estaba fresco, tranquilo.
y ella empezaba a tener problemas de ansiedad, le empezaban a transpirar las manos, se ponía nerviosa y era, o sea, para ella era fatal tener que llegar a la caja del supermercado. Entonces, la problemática que estaban teniendo era que él no se medían los gastos, pero que a su vez es como que él era muy fresco con el dinero. Y el colombiano me entiende ese término. Cuando entramos a hacer preguntas, nos encontramos que en realidad el problema era que ella en un momento se abre y dice, el tema es que cuando yo era chiquita y cada vez que yo llegaba a la caja, siempre teníamos que devolver productos. Entonces el llegar a la caja del supermercado para ella lo había marcado de que nunca había suficiente. Entonces fue cómo trabajar con ella. Obviamente él venía de un contexto totalmente diferente en el cual había una revelación de Dios como proveedor con una base muy sólida, pero a ella le estaba costando muchísimo el poder comprenderlo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro sistema de creencia nos pasa exactamente lo mismo? Y es ahí donde nosotros tenemos que detectar a qué le estamos creyendo. Y en el a qué le estamos creyendo nos vamos a dar cuenta qué mentiras hemos creído como verdades y qué cosas necesitamos cambiar para que la fe se estire. Porque si no, no hay forma que la fe se estire en nosotros. No podemos, nosotros, creo que el Señor trabaja con nosotros siempre con procesos en los cuales va a estirar nuestra fe. ¿Sí o no? Sí, señor. Siempre. Y la fe va a venir primero una palabra en la cual viene obediencia y la fe se estira. Ahora, si nuestra concepción de Dios y de Dios como Padre, de Dios como proveedor, no está sana, hay algo que siempre va a estar trabado. Y que vamos a creer que sí, está bueno esto de que Dios es proveedor, pero es con el de al lado, no conmigo. Entonces, no, con fulano sí, con aquel siempre pasa. Aquel siempre viene con testimonio de que cambió el carro, se fue a una casa más grande, no sé si a alguno le pasó, a mí todavía nunca me pasó, que transferencias de la nada. Y uno dice, bueno, si quieren después le doy el... No, mentira. Pero esas cosas que uno dice, hey, y cuando nos empiezan a contar eso, en vez de alimentar nuestra fe, lo que sucede es, nos pasa como Caín. Porque a veces hay que ser realista en algo. No me voy a meter con esto que hablabas con Lucas al comienzo, sino acá abrimos otra ventana. No hace falta matar con una... O sea, con nuestra boca nosotros podemos matar y podemos ser mucho más dañinos que con un arma. O sea, el arma más letal que nosotros tenemos es la boca. Muchas veces podemos encontrarnos siendo Caín simplemente por una cuestión de que nuestro sistema de creencias no está sano. Y esa es la gran diferencia entre Caín y Abel. Y vuelvo con esta base. Yo no sé cuánto tengo. ¿10 minutos más? Con esta base quiero volver a leerles el mismo versículo. Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Yo quiero tomar esa fe de Abel. Pero la única manera de que nosotros podamos tomar esa fe es que nosotros tengamos una base sólida en el cual creemos que Dios es nuestro proveedor. Y quiero dejarte una llave final que para mí es... O sea, hay 2 versículos que hablan... Hay tanta riqueza en estos 2 versículos que creo que esta llave va a poder ayudarnos a que la fe se estire. Está en Filipenses 4, 6 y 7. Nueva traducción viviente. Dice así: no se preocupen por nada.
En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre ocupar y preocupar? ¿Necesitamos preocuparnos o ocuparnos? Ocuparnos. ¿Y por qué nos preocupamos? Miren, o sea, ¿me lo dejás? Ernesto, ¿me dejás los dos versículos? Miren, acá hay unas llaves increíbles que a mí me rompieron y me volaron la cabeza hace mucho tiempo. No se preocupen por nada. Ahora, ¿hay que ocuparse? Sí. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Orar por todo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que menos hacemos cuando nos preocupamos? Orar. ¿Qué es lo que pasa cuando nos preocupamos? Mayormente nosotros le estamos dando lugar en nuestros pensamientos a ideas que el diablo pone y las creemos como verdades. ¿Ejemplos? Te levantaste a la mañana, hermosa mañana, te preparaste el cafecito, te sentaste a desayunar mientras tu esposo se está cambiando y viene el pensamiento hoy se vence la tarjeta. Se fue al café a cualquier lado, tu esposo se levanta, hola mi amor, buen día, le tiraste con cualquier cosa. ¿Por qué? Diste lugar a un pensamiento y automáticamente vino una preocupación y en vez de ir a la fuente, decir no. O sea, Dios es mi proveedor, vamos a confiar en Dios, vamos a creer que vamos a salir de esto juntos. Automáticamente hacemos todo lo contrario. La preocupación lo que hace es que le da una ventana, es un portón abierto, no una puerta, es un portón abierto a que el diablo ponga pensamientos sobre nuestra mente que empezamos a creerlas. Y miren, hay algo que pasa muy fuerte, no sé si a alguno le ha sucedido, y es que a veces esos pensamientos que en realidad son de cosas que podrían llegar a pasar pero que no son reales, nos entristecemos. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya conectó con nuestras emociones. Y estamos creyendo algo que es irreal como real. Nuestra alma trabaja, en ese sentido necesitamos constantemente trabajar con nuestras emociones y necesitamos trabajar con las verdades de Dios. Por eso es tan lindo esto de decir, hey, no nos necesitamos preocupar, necesitamos ocuparnos. Y una de las formas de ocuparnos es orando. Ahora, ¿qué más? Oren por todo. Decirle a Dios lo que necesitamos. Muchas veces al que menos acudimos es a Dios. Estamos acudiendo al hermano, a este, al otro, a todo el mundo le estamos diciendo lo que necesitamos menos a Dios. Y acá hay otra llave, y la ministrábamos esta mañana por medio de los chicos. Darle gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra boca hay gratitud, automáticamente la fe se activa. O sea, la adoración hace que la fe se active. No hay forma de que nosotros en medio de la adoración no experimentemos en nuestro ser algo en el cual nos acerca más a Dios. O sea, es imposible. Y si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que entendemos. Mi pregunta es, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás teniendo paz? Si no estás teniendo paz, tenés que ir arriba y revisar qué estás haciendo. Ahora, la paz es la base que nos va a decir si nos estamos ocupando o nos estamos preocupando. Y lo más interesante de esto es que la paz hace que Dios pueda cuidar nuestro corazón y nuestras mentes.
Si la paz de Dios no está, nuestra mente y nuestro corazón pueden estar en cualquier cosa. Por eso es necesario ocuparnos, no preocuparnos. Ahora, la promesa final es, ¿mientras qué? Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Está ahí el versículo? Sí, ¿no? Mientras vivan en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos viviendo en Cristo, todas estas cosas no pasan. Y esto para mí es una llave en la cual nosotros necesitamos trabajar y cómo lograr que la fe se aumente. Colo, ¿me ayudas? Necesitamos hacer un reset. Muchas veces, para mí estos dos versículos hace un tiempo los empecé a entender, y es más, con Caro los hablamos mucho en salud financiera, pero porque creemos que hay unas llaves que son hermosas y tienen que ver mucho con el día a día nuestro. Y tienen que ver con la forma en la cual la fe se puede activar. Y decía Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. O sea, familia, no podemos acercarnos a un Dios en el cual no creemos. No podemos acercarnos a un Dios en el cual decimos creer, pero a la hora que viene la dificultad salimos disparados para otro lado. Cuando tenemos una oportunidad de que la fe se active y se estire en nosotros, salimos buscando otra solución. Necesitamos incorporar en nosotros cuál es la revelación de Dios que tenemos como Padre. Necesitamos incorporar en nosotros el saber que Dios es nuestro proveedor. Y ante cualquier dificultad necesitamos trabajar esto. Siempre la conexión con la fe y las finanzas siempre me llamó la atención. Es más, si uno mira en la Biblia, hay muchísimas historias en las cuales Dios desafía por medio de dar. Pero lo que nosotros debemos entender es que el dar es dar con entendimiento. Y si eso no sucede, hay cosas que nos estamos perdiendo. Y la fe es algo que nosotros todos los días tenemos una posibilidad de que la fe crezca. Déjame orar por tu vida. Quiero que cierres tus ojos un momento. Si quieren los chicos venir, vengan, si los chicos están, vengan todos. Miren, yo quiero que hagamos algo. Y sé que estoy en casa y estamos en familia. Entonces yo quiero que cierres tus ojos y que si ha sido esta semana una semana en la cual te has confrontado con tu fe, te has confrontado con esto que estamos hablando con respecto a las finanzas, que puedas levantar tu mano. En confianza, estamos en familia. No estás levantando la mano por mí. Yo creo que lo que estás haciendo es reconociendo que es a Dios a quien estás acudiendo y decir, hey, necesito que la fe aumente. Señor, gracias por cada mano levantada. Gracias porque podemos acudir a ti. Gracias porque podemos conectarnos contigo. Gracias porque cada mano levantada hoy está diciendo, Dios, dependemos de ti y necesitamos que nuestra fe en ti crezca. Señor, oro por cada familia que está aquí representada. Y
te pido que la revelación de Dios como proveedor aumente. Aumente. Espíritu Santo, quita cualquier mentira que han creído. Espíritu Santo, te pido que ellos ahora mismo puedan identificar aún cosas de su infancia, mentiras que han creído y que hoy necesitan expresar: esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro proveedor, papá. Tú eres nuestra prioridad. Y no nos valemos por nosotros mismos, sino que dependemos de ti. Señor, te doy gracias por cada familia. Te doy gracias por esta casa. Gracias porque esta casa es generosa. Es una casa que tiene abundancia. Y abundancia no es dinero. Abundancia es que siempre hay para dar. Gracias por los recursos que tú has puesto en esta casa. Gracias por lo que esta casa representa para esta ciudad. Y los recursos que salen de esta casa para que tu reino avance en esta ciudad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Miren, familia, necesitamos entender algo, y hay algo que es clave. No podemos pelear solos. Necesitamos, cuando situaciones se presentan, necesitamos, para poder salir, muchas veces hay que matar el orgullo. Y la única forma que el orgullo se mata es entendiendo que no lo puedo hacer solo y que necesito al que está al lado mío. Y para eso es familia. O sea, ahí es donde se forma lo que es familia. Y creo que hay algo en el cual necesitamos trabajarlo. Yo sé que en Estados Unidos aún es más fuerte, en el cual queremos valernos por nosotros mismos. Y en algunas cosas no vamos a hablar porque no te quería, estás muy ocupado. Y siempre tenemos la excusa: o estás muy ocupado, o por esto, por el otro. Pero necesitamos crear vínculos. Es una de las formas en las cuales la fe también se estira. Amén. Quiero terminar con algo. Y como base es entender de que la generosidad está... Yo soy de los que estoy convencido hace muchísimos años que la generosidad está en esta familia. Creo que soy yo solo el que lo cree. Yo nunca me voy a olvidar. ¿Cuántos llevan más de 6, 7 años en Arde? Levánteme la mano. Hay muchos. Lo puedo hablar acá porque lo hablo en confianza. Cuando hicimos el altar de América Dora, nuestros ojos humanos como ministerio estaban puestos en un montón de iglesias que teóricamente iban a ofrendar. Teóricamente nunca sucedió. Y a nosotros siempre nos sorprendió algo: que la ofrenda más grande que ese altar tuvo fue de esta casa. Y eso a mí me rompió al decir: hay algo especial que Arde tiene. Y hay algo especial en el cual, cuando vos te sumás a esta familia, la generosidad está. Entonces, con estas bases y con estos principios necesitamos tener un concepto diferente del por qué ofrendamos y el cómo administramos nuestras finanzas. Yo le pedí al pastor y él me dijo, y yo ya lo sentía, es: ¿por qué no levantamos la ofrenda pero con este entendimiento? No, o sea, tomate un minuto para planificar qué es lo que vas a ofrendar. Y ofrenda con esta base en el cual, y esta revelación de que Dios es tu proveedor. No seamos más como Caín, sino busquemos la fe y la expansión de que Dios es nuestro proveedor, como lo hizo Abel. ¿Te parece? Entonces hay unos canastos
¿Están acá? Sí, ¿no? Si necesitan un sobre, pueden levantar su mano. En la parte de atrás también tienen para ofrendar. Yo oro por las finanzas de esta casa. Oro por la prosperidad que tú has puesto en esta casa. Oro por las finanzas de cada hogar. Y te pido que haya una revelación más profunda de lo que tú eres como Dios, proveedor, y aún en la mayordomía de cómo se administran los recursos. Oro porque los ingresos aumenten, para que lo que el Señor ha hablado sobre esta casa se establezca. Señor, que sea el tiempo en el cual se establezca. Las promesas y las palabras que tú has dicho por mucho tiempo, que este sea un año en el cual se establezca. Señor, oramos por el establecimiento aún del nuevo lugar. Oramos, Señor, que sea un tiempo, un año en el cual se active la generosidad de esta casa, para que esta casa pueda tener lo que tú has hablado, no lo que esta casa sueñe, sino lo que tú le has hablado a esta casa para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.